Ok, entonces vamos a empezar viendo lo que es la valoración de los inventarios. Vamos a utilizar unos métodos para valorar inventarios eh, que están establecidos, digamos, en el programa, aunque uno de ellos ya no se utiliza. Ahora les cuento la historia. Entonces ahí estamos viendo una hojita de Word, ¿verdad? Me confirman, por favor. Ya ustedes saben cómo es el método de confirmación. Entonces, si me hacen el favor, eso es. Muy bien. Ok. Y vamos a ver este pequeña lectura que, por supuesto, yo les voy a subir ahora al chat para que tengamos completito todo el material. Bien, evaluación o valoración de los inventarios, métodos y procedimientos y un ejemplo. Ok. Entonces, ya vimos lo que son los inventarios, que son un activo, los componentes que forman parte de ese inventario, ¿ok? Y hoy lo que nos toca ver es que las empresas deben asignarle un valor a ese inventario, pues ya sea que lo compren terminado o el inventario que las mismas empresas producen, ¿ok? Muy bien. Entonces, tenemos dos metodologías, ¿verdad? La primera que es para llevar el control de los inventarios, que se habla de sistema periódico, ¿ok? Son conteos a intervalos planificados para determinar la cantidad de artículos que hay en existencia. Y esto nos lleva a que la empresa no sepa en un determinado momento a cuánto ascienden sus artículos o el costo de los vendidos. Entonces acá es muy importante que mediante los controles y metodologías podamos saberlo. Ahora, aquí estamos pensando en una empresa que lleve la situación a mano, ¿verdad? Pero resulta que en este momento las empresas pues tienen sistemas informáticos, ¿verdad? Tienen sistemas informáticos, entonces ya eso se lleva en tiempo real, pero bueno, en su momento pudiera ser que nos enfrentemos a algún negocio que tiene inventarios todavía de carácter estrictamente físico, ¿verdad? Entonces, en ese caso, van a saber únicamente cuándo tienen, ¿ok? O cuánto tienen en inventario si hacen un conteo físico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los supermercados usan ese sistema. Pero bueno, los supermercados también usan otro método para valorar su inventario, aunque no necesariamente tenga que ver con la cantidad de unidades, sino que se hace por un margen de ganancia. Eso yo se lo voy a explicar también. También tenemos el sistema permanente o perpetuo, que se lleva un control de cada unidad que entra o sale del inventario. Digamos, si fuera manual, antes, en mis tiempos, se llevaban unas tarjetas. De hecho, todavía ahí donde estoy trabajando, la parte del almacén, cada pieza, cada repuesto, tiene afuera como una tarjetita ahí de cartón y entonces ahí se van anotando las entradas y las salidas y el saldo, ¿verdad? Entonces, eso ayuda para que en determinado momento se puede hacer una revisión y se determine el saldo de unidades si está correcto. Ahora se revisa ahí, se revisa en el sistema. ¿Ok? Entonces, en todo momento sabemos cuánto vale el inventario que se vendió o cuánto vale el inventario que nos queda, ¿verdad? Pero bueno, aquí viene un problemita. ¿Qué pasa cuando los artículos se adquieren en momentos distintos y a costos diferentes? Entonces, esa diferencia de fechas y de precios hace que el inventario pueda representar diferentes valores. Por lo tanto, existen diferentes formas de valorarlo, ¿ok? De lo que está hablando acá es del valor del inventario, no tanto de las existencias, sino cómo se valoran las existencias que quedan. Y ahora vamos a ver algunos detallitos ahí. Bien, entonces,
Dicen que el inventario es un bien necesario, por supuesto, que no es un mal necesario, es un bien necesario, ¿verdad? Porque es en torno al cual las empresas, ya sea que produzcan, hagan sus artículos, sus productos o que compren la mercadería, como los supermercados, como las tiendas, y se dediquen a vender. O sea, es necesario mover o tener en existencias en inventario para las actividades comerciales de las empresas. ¿Ok? Entonces, esos inventarios están ahí para garantizar la continuidad de la producción y prestación de los servicios, pero por supuesto que cuesta dinero. Entonces, la semana anterior, recuerden que yo les decía que sí, sería muy fácil tener muchísimos recursos y tener todos los inventarios que queramos, ¿verdad? Porque la empresa tiene mucho dinero, entonces no tiene problema en cuanto a la cantidad de inventarios que puede tener en sus bodegas, ¿verdad? Porque tiene los recursos necesarios para poder atender las necesidades, ¿ok? Pero entonces se han desarrollado métodos para tener la mínima cantidad posible de inventario, ¿verdad? Unas técnicas, por ejemplo, que se llama use in time, ¿verdad? Justo a tiempo, consumo por demanda, etcétera. Pero eso ya tiene más que ver con la planificación, ¿verdad? Que como administradores ustedes deben aplicar para tener las cantidades óptimas de inventarios a su disposición en sus empresas. Al final del día, los inventarios son dinero inmovilizado. Bueno, salvo que yo los compre a crédito, ¿verdad? Pero puede ser que ya yo haya tenido que pagar esas facturas de crédito a mis proveedores y no he utilizado aún el inventario o si ya lo utilicé, tampoco me lo han pagado. Entonces, al final es una inversión, es dinero que tengo ahí movilizado y por lo tanto se debe contabilizar. Entonces, la compra de ese inventario o el que yo proceso debe ser determinada para formar parte del estado de resultados, que sería el costo de ventas, que yo les expliqué la semana pasada, y el balance general, donde se refleja el saldo del inventario. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo contabilizo? Para eso estamos, ¿verdad? Vamos primero a hablar brevemente sobre los métodos de valoración de inventarios en la contabilidad y luego hacemos un ejemplito. Las normas internacionales de información financiera, las NIF, denominan la evaluación de inventario como fórmulas de cálculo del costo, dentro de los cuales se establecen los métodos aceptados para valorar el inventario. Sin embargo, ya no se permite el WEBS, último en entrar, primero en salir, ¿verdad? Dicen que sí hay muchos empleados web, son los últimos en entrar, pero son los primeros en salir, ¿verdad? Hay precio de mercado, que es el precio valor de reposición, y también hay otro que se llama PEPS, primero en entrar, primero en salir, ¿verdad? Que son los más comunes. Tributariamente están autorizados el PEPS, el costo de mercado o el promedio simple, o también hay promedios ponderados, etcétera. ¿Ok? Entonces, el WEBS ya no es permitido ni por la NIF ni tributariamente. Aquí simplemente le hacemos mención y para aprender cómo era que funcionaba y para justificar por qué, perdón, por qué fue que lo desestimaron ya como un inventario o como un método de valoración de inventario válido. ¿Por qué lo quitaron de esa validez? Ok, entonces los métodos lo que permiten es determinar el valor de ese inventario, el valor del activo, ¿verdad? De las unidades que están almacenadas. Entonces tenemos este que se llama primero en entrar, primero en salir, PEPS, que eso no tiene que ver con el manejo físico del inventario, ¿verdad? Porque primero en entrar, primero en salir. O sea que si yo compro leche hoy, ¿verdad? Para mi supermercado, no quiere decir que empiezo a vender esa y dejo la que entró ayer y la que entró antier. No, no. En términos físicos, yo sí saco lo más viejo primero del inventario, pero para efectos de las unidades que me quedan, ¿verdad? Para efectos de las unidades que me quedan, entonces va a quedar registrado al valor más antiguo.
¿ok? O sea, esto es solamente para el valor de las unidades que me quedan. No quiere decir, insisto y repito, que voy a sacar lo más viejo, después y lo más nuevo antes. Y en inglés significa, se dice first in, first out, ¿verdad? Primero en entrar, primero en salir, ¿ok? FIFO, por aquello que lo escuchen en algún momento. Entonces, esos primeros productos que se adquieren son los primeros que se venden, ¿verdad? ¿Ok? Entonces aquí estamos hablando de que efectivamente tengo que sacar los productos más antiguos, ¿ok? Entonces, lo que queda en el inventario es lo más reciente, que es lo que les decía. Y al ser lo más reciente, va a estar también con los precios más recientes, ¿ok? En cambio, el webs lo que decía es que plantea la suposición más real en la práctica. Dice, lo más lógico es que se vendan aquellos artículos con más tiempo en inventario, logrando reducir el riesgo de obsolescencia o vencimiento. ¿Ok? Pero último en entrar, primero en salir, es como que la última compra era lo que les decía de lo de la leche, ¿verdad? Yo venda primero la leche más nueva y después venda la leche más vieja. O sea, que la saque del inventario. No, esto es solo valoración. Entonces, lo que pasa es que los precios que me quedan son los más viejos. ¿Ok? Entonces, por eso es que lo quitaron, porque dicen los que manejan el tema que si yo hago eso, quedan los inventarios valorados al precio más viejo y de acuerdo a las normas, los inventarios tienen que valorarse al precio de mercado, o sea, al precio vigente, al precio más reciente. Por eso las NIF lo eliminaron. Y por eso tributación lo eliminó, porque mucha gente mezclaba los dos métodos. Entonces, usaba el método WEBS para calcular los impuestos, ¿verdad? Porque entonces se generaba un costo de venta más alto. Ahora lo vemos con ejemplos. ¿Ok? Entonces se pagaban menos impuestos. Entonces, este WEBS lo eliminaron también porque de alguna forma se prestaba para reducir los impuestos. ¿Ok? Entonces, con el método PEPS, el inventario que queda en el almacén se valora a un precio cercano al de mercado, ¿verdad? Al de mercado, si es que hay sistema inflacionario ahí que van creciendo. Los artículos que llevan más tiempo en el inventario tienden a tener menos costo que los adquiridos recientemente. Sí, uno supone que las cosas tienden a subir de precio, pero no necesariamente, ¿verdad? Hay inventarios que tienen mucha oscilación dependiendo de la estación o la etapa del año en que yo me encuentre. Puede ser que más bien hay inventarios que bajan de precio. ¿Ok? Entonces eso es pensando en el supuesto de que todo vaya en incremento, ¿verdad? Entonces esto nos lleva a tener un menor costo de ventas y aumenta el beneficio obtenido por la empresa. Por lo tanto, aumenta el pago de impuestos. Por eso es que el PEPS digamos, no les gustaba usarlo porque le subía el pago de impuestos al ser más rentable, ¿verdad? Pero los últimos en entrar y primeros en salir, las in first out o LIFO en inglés, ¿verdad? Significa que estamos frente al opuesto del PEPS, al plantear que las últimas unidades que ingresaron serán las primeras en ser vendidas. Pero de nuevo, eso es en términos de valoración, no en términos de rotación, ¿verdad? No es un método de amplio uso y puede ser enseñado en la academia al ser opuesto al PEPS, nada más. O sea, lo usamos para identificar que hubo ese método y que este es el opuesto del PEPS. ¿Y por qué no es aceptado por la NIF? Dice que las NIF se enfocan, ¿verdad? Hacia el estado de resultados en lugar del balance general. O sea, prefiero un estado de resultados más exacto, donde el costo esté bien calculado, el costo de ventas, y eso puede ser que impacte el valor del inventario, pero el de estado de resultados queda mejor valorado. A eso es a lo que se refiere. Y pueden ser variaciones muy importantes, aunque normal también pueden ser, si no hay mucha oscilación en los precios, no necesariamente hay eh, cambios muy abruptos, ¿verdad? Entonces, también tiene desventajas, ¿verdad? A partir de la naturaleza de los artículos. Si una empresa elige operar bajo webs, su inventario puede quedarse obsoleto o estar sujeto a daños. Aunque, de nuevo, no significa que yo voy a vender lo más nuevo primero. Es solamente para fines de valoración. Lo que queda en obsolescencia
es en términos de valoración, ¿verdad? En términos de valoración. Muy bien. Entonces, se aleja de la realidad por las variaciones significativas en el precio de los activos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante entender por qué el WEBS fue dejado en obsolescencia, ya no se utiliza, ¿verdad? Muy bien, entonces, porque es muy susceptible a temas de inflacionarios. Tenemos al método 3, que es el promedio ponderado. Este método promediamos el costo de los inventarios en existencia. Por ende, con cada unidad que ingresa, las que se compran, se actualiza el promedio. Dicho de otra forma, con este método dividimos el costo total de los artículos puestos a la venta entre el número de unidades y eso nos da el promedio ponderado. Ya por peso ya no sale un promedio ahí, ¿verdad? Entonces, todos los inventarios que están puestos a la venta son los del inventario inicial o inventario uno más las compras, ¿verdad? Y esa cifra que obtenemos se usa para asignar un costo al inventario inicial o un costo a los artículos vendidos. Entonces, cuando calculemos el costo de lo vendido, vamos a trabajar con un promedio y no con un costo PEPS o WEPS. También hay unos que se llaman identificación específica. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la gente que vende carros, porque no es un inventario tan grande, puede llevar el costo de cada carro, ¿verdad? Puede ser que un carro entró de las aduanas y tuvieron que hacerle alguna reparación o le agregaron algún accesorio, etcétera, ¿verdad? Le cambiaron un radio por uno más fuerte, una pantalla que ahora es con pantallas, le pusieron roll bars o le pusieron polarizado, etcétera. Entonces es fácil decir, bueno, el vehículo chasis número tal se le hizo un agregado de 100.000 colones, entonces se le mete el costo y eso se llama valoración o costo por identificación específica, ¿verdad? Este método de promedio es aceptado por las normas internacionales de contabilidad y los GAPS. ¿Qué eran los GAPS? Yo les había mencionado que eran los GAPS. ¿Quién recuerda qué eran los GAPS? Los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿De dónde usan los GAPS? Muchachos, yo les había comentado. ¿Quiénes usan los GAPS? Es en un país que la bandera tiene un montón de estrellitas y Profe, unas... Sí, no son los que usan en Estados Unidos para los informes esos, financieros. esos mismos. Los de las barras y las estrellas. Esos mismos. Son como una especie de NIF, pero como tienen más tiempo en el mercado, yo les había explicado, ellos se han resistido a utilizar las NIF. ¿Ah? Pero al final las NIFs han copiado mucho de los GAPS, porque sí, en muchos temas, la verdad sea dicha, son más completos, ¿verdad? Los gaps. Yo les había contado que yo me conseguí unos libros y ahí estoy eh, haciendo como un análisis comparativo entre IF y gaps para entender un poquito de qué se trata, ¿verdad? Siempre hay que estar en la profesión que ustedes desempeñen, siempre se tienen que estar actualizando, es muy importante. Ok, entonces vamos a un ejemplo de valoración de inventarios, pero voy a dejar de compartir en este momento para que ustedes entiendan la mecánica de esto. Y vamos a compartir nuevamente. Nos tiene que salir, espérense para ver, nos tiene que salir un Excelillo, este Excelillo. Entonces vamos a compartir la pantalla 2. Aquí está. Me avisan cuando les sale un formatito en Excel, por favor, por nuestro super método científico que utilizamos. Ahí está, profe. Ahí se ve, perfecto. Ok, muy poquitos están levantando la manita, muy poquitos. ¿Qué pasa con los demás? Sara, Denver. Justin Camacho, María Celeste, Camila Soto, no la veo, Rebeca Herrera, Carlos, Valeria Chacón, Joel Chávez, ¿qué pasa? No los veo levantar el dedito. ¿Está conectada, Camila?
No contesta Camila, entonces la vamos a tener que sacar de la reunión. Rebeca Herrera, ¿está por ahí Rebeca? Presente, profe. ¿Y por qué no levanta el dedito? Carlos Medina, sí está. Ok, ¿qué se me hizo Camila? Profe, hola, le habla Valeria. Perdón, es que estoy muy enferma. ¿Me escucha? Sí, la escucho bien. Nada más cualquier Sí. cosa ahí. Dime, dime, dime. Listo, no, es que me llamaste, pero estaba un segundo en el baño. Ajá, ok. Entonces estemos atentos, ¿verdad? Está levantando la manita porque este Zoom tiene la opción de que si no contestan, entonces yo los podría sacar, ¿verdad? Porque si no, ¿será que no están? No sé, no entiendo, no escuchan, pero bueno, no hay problema. Listo, listo, gracias, profe. Ok, vamos a ver. Dice que el 4 de marzo, bueno, vamos a usar los tres métodos para que ustedes vean cómo se hace cada método. Y la otra semana les recomiendo llevar la compu, llevar cuadernitos, llevar calculadora, porque vamos a hacer un ejemplo de estos en clase, ¿ok? Para que ustedes lo desarrollen. Muy bien. Entonces, tenemos, si logran ver bien, el 4 de marzo se compran 215 unidades a un costo de 110, ¿ok? Compramos en 110 y aquí están 215 por 110. Esa compra fue de 23.650. El 8 de marzo compramos 400 unidades. Ok, compramos 400 unidades a 100. Ven, ahí bajó el precio. Y esas unidades ahí están en las entradas. Ven, este cuadrito se llama entradas. Ok. Aquí están las salidas que son cuando hago ventas. Eso es para ver como si lo lleváramos a mano, ¿verdad? Pero lógicamente los sistemas informáticos ahora lo llevan. Entonces yo le digo al sistema o lo programo para que lo lleve en PEPs o en webs, este, o en promedio ponderado, ¿verdad? Yo ya ahí le hago la programación y listo. Dice que el 17 de marzo vendí 590 unidades, ¿ok? Aquí empecemos a ponerle mucho cuidado, mucha atención. Vendí 590 unidades. Entonces, Peps dice primero en entrar, primero en salir. Entonces, de esas 590 unidades, las primeras que entraron fueron 215. Entonces, saco 215 unidades. ¿Ok? Y lo voy a marcar acá con el mismo colorcito que estábamos usando. ¿Ok? 215 unidades a 110. Esa primer venta salió en 23,650, pero resulta que son 590 unidades. Entonces, para llegar a 590, ocupo 375 unidades de las que compré, ¿verdad? A 100. ¿Ok? De las que compré a 100, de estas 400, voy a utilizar 375. Entonces vean cómo ahí está la venta de 590. Aquí abajo donde dice suma, ¿verdad? Ahí me sale. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. Listo. Ahora, el costo de esas unidades, si sumamos esto de acá, ahí está. Dice que es 61.150. ¿Ok? 61.150. ¿Ok? Ahí está. Ven, ahora con el Copilot uno le puede decir, explíqueme esa fórmula. ¿Ves? Y ahí empieza el Copilot a explicar. Vamos a ver qué nos explica, qué nos dice. Y ahí está. La fórmula tal calcula el valor total de una salida de venta con el método PEPS, multiplicando la cantidad vendida por el valor unitario en la fila correspondiente. ¿Ven? Vean qué bonito. Ahora ya ustedes se pueden meter, le dan doble clic aquí donde dice el resultado.
Y ahí le activa el Copilot y ustedes le dicen que les explique la fórmula, ¿verdad? Vean qué bonito lo que acabamos de descubrir. Ok, entonces vamos a ver qué pasa. Resulta que, entonces, ¿cuáles son los saldos? Aquí el 4 de marzo tenía las 215 unidades porque no había vendido nada, ¿ok? El día 8 de marzo le sumé otras, ¿verdad? Tengo otros saldos. ¿Eso es para qué? Para valorar el inventario. Entonces, el inventario antes de la primer venta tenía un valor de 63.650, que es la suma de estas dos celdas. ¿Ok? Pero resulta que hago esta venta donde debo gastar las primeras en entrar, primeras en salir, y tomo para completar la venta de la segunda compra 375 unidades. Entonces, si hacemos una fórmula a 400, ¿verdad? Le quito a estas 400 del saldo, le quito las 375. Aquí, ¿cuál saldo sería? A las 215 le quito 215, entonces tengo saldo cero. Bueno, ya de la primera compra no tengo unidades. De la segunda compra todavía me quedan 25 unidades valoradas a 100. Entonces, hasta esta fecha, ¿verdad? Tengo 2.500 de inventario, solo 25 unidades me quedaron. ¿De acuerdo? Ok, vamos con el 22 de marzo, ¿verdad? Ok, el 22 de marzo le voy a marcar aquí esto que fue lo que el costo para que ustedes les quede referenciado ahí con el colorcito de la celda. El 22 de marzo se compran 200 unidades a 105, ¿ok? Vamos a ponerle otro color, este verde, y aquí está, 22 de marzo compré 200 unidades a 105. Entonces, son 21.000 pesos aquí, o dólares, o lo que sea. Me voy al saldo, entonces en el saldo tengo esas 200 unidades porque no he vendido ninguna. Y entonces al día 22 de marzo tengo 25 unidades a 100 y 200 unidades a 105. Entonces mi inventario sería 21.000 más 2.500. Entonces tengo 23.500 de inventario. Muy bien. Y vengo el 30 de marzo, ya el último día, y vendo 175 unidades. ¿Ok? Vamos a ponerlo así amarillito. Vendí 175 unidades. Entonces, ¿cómo marco la salida? Primero en entrar, primero en salir. ¿Cuáles son las más viejitas que tengo? 25 unidades. Entonces, esas 25 unidades son de las primeras. Vamos a ver. Acá en formas, una flechita. Estas 25 unidades son las que estoy sacando aquí. ¿Ok? 25 unidades a 100, o sea, 2.500. Ahí está. Y para completar 175 unidades, necesito tomar de la fila que sigue, ¿cuántas? Entonces, necesito tomar para completar 150 unidades. Entonces, ahí está la flechita. 150 unidades. Entonces, 25 que tenía menos 25 que vendí, ya de esa ya no me quedan. Las que me quedan son 50 unidades, ¿ok? De las que estaban sombreritas en verde. Ese es mi inventario final. O sea, el 30 de marzo tengo un inventario final de 50 unidades a 105 porque yo primero tengo que gastar las anteriores, ¿ok? Y puedo usar de las últimas, pero primero debo consumir las anteriores. ¿Cuántas unidades vendí? Dice que vendí un total de 590
y después vendí 175. Vamos a ver, quiere decir que vendí 765 unidades. ¿Y cuántas compré? Dice que compré 215, compré 400, después compré 200. Entonces yo hago la sumatoria. Dice que en total yo compré 815. Entonces, si compré 815 y vendí 765, me quedan 50 unidades. Ven, ahí hice la prueba. Son las 50 unidades que están aquí. ¿Ok? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Por favor, me marcan ahí. Carlos está, Eleonor. Eleonor, Denver me Disculpe, marcó. profe, sí, ¿Usted está poniendo atención? sí, profe, aquí yo Y yo, le estoy reaccionando. Usted me Estoy levantó el yo dedito. tratando de... también. Sí, Eso, así me gusta. Es que se me desaparecen. Pero sí veo que hay un par que ya los identifiqué que no están en la clase. Bueno, muy bien. Como que esta grabación se me va a perder. Ok, bueno, ese es el primero. Entonces vean que el inventario final tiene esa valoración. ¿Y cuál es el valor del costo? O sea, de la mercadería que yo vendí. La mercadería que yo vendí, ¿verdad? Sería la suma de esto de acá. Costo de ventas, 79.400. ¿Ok? Y el inventario final, 5.250. Muy bien. Vamos al método webs. Estas mismas situaciones, ¿cómo las manejamos? A través de webs. Y tenemos las entradas, salidas y saldos. ¿Ok? Vean que esto es muy metódico, así llenando esa tablita, ¿verdad? Ok, entonces hacemos lo mismo. Resulta que las compras son exactamente iguales, ¿ok? 215 unidades a 110, 400 a 100 y 200 a 105, ¿ok? Entonces, esto es exactamente igual. La parte de compras es exactamente igual, pero las salidas es donde tenemos que eh, tener, digamos, más cuidadillo, ¿ok? ¿Por qué? Porque en las salidas yo tengo que gastar las más nuevas primero. Vean que aquí yo dije que eran 590, entonces me gastaba las primeras 215 y tenía que agarrar 375 de estas. Aquí, en la segunda, yo gasto primero las 400 en valor, no en físico. No es que primero entrego las 400 de ese valor, sino, sí, físicamente, sino que en valor. Entonces, uso las primeras 400, ¿verdad? Que esas 400 estaban en color celeste, este color celeste. Y para llegar a 590 tengo que agarrar 190 unidades de las 215. ¿Ok? Ven, ahí utilizo primero las más nuevas y lo demás lo completo con las más recientes. ¿Ok? Perdón, con las más antiguas. Vean que el costo aquí es diferente. Aquí el costo de ventas me da 60.900 y aquí el costo de ventas me dio 61.150 porque es la forma como yo estoy valorando el inventario. Por eso se me generan diferentes montos. Entonces, vamos aquí de nuevo. ¿Cuál es el saldo? ¿Cuál es el saldo que tengo acá? 215. Aquí está por línea. Aquí 400. Entonces, el inventario era de 63.950. Lo voy a sumar aquí para que lo vayan viendo. Ese es el inventario. Después de que yo hice la venta, resulta que 400 que tenía menos 400 que salieron me da cero. 215 que tenía menos 190 me quedan las 25. Vean que son las mismas 25 de acá. Solo que esas 25
acá eran las 25 de 100. Aquí son 25 de 110 porque son las más antiguas. ¿Ok? 25 de 110 porque son las más antiguas. Vean que ahí cambia entonces el valor de mi inventario. Aquí las estoy valorando a los precios más recientes, que vean que el precio más reciente en este primero era el de 100 y en este el precio más antiguo y el precio más antiguo era el de 110. ¿Ok? Más bien aquí le voy a cambiar porque son en tono gris. Ahí. ¿Ok? Entonces, vean cómo acá el inventario valía 2.750 y bajo el método PEPS el Profe, inventario. ¿Sí? casi no se le escucha. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora Ay, sí. ok, perfecto. Es que se me fue el microfonillo como entre la camisa. Ok, el inventario final hasta este momento era 2.500. Eran 25 unidades a otro costo. Y aquí son las mismas 25 a otro costo. Entonces me da un inventario mayor, ¿ve? Un inventario valorado a un precio anterior. Y por eso es que el costo de ventas me da menor. ¿Ve? Aquí me dio 79.400 y en el de abajo me da 79.275. ¿Por qué? Vamos a ver. Dice que acá hice una compra adicional de 200 unidades. ¿Ok? Esas 200 unidades ahí están en el saldo. Y resulta que yo vendí 175 unidades. Bajo el método PEPS tenía que agarrar 25 de las anteriores y 150 de la última compra, de las 200. Aquí como estamos trabajando PEPS, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el costo que tengo que tomar? Tengo que agarrar de las más antiguas, ¿cierto? Tengo que agarrar 175 unidades, perdón, de las más recientes, de estas 200. ¿Ok? Porque yo tengo que ir valorando con las más recientes, ¿verdad? Porque es lo primero que sale. ¿Qué es lo primero que va a salir? Lo último que entró. Ah, bueno, entonces 175 unidades a 105. ¿Ok? Entonces vamos a sacar las cuentas. Resulta y sucede que yo tengo como inventario final 2.750 hasta aquí. Pero, ¿cuántas unidades son las que me quedan? Resulta que ya yo vendí 400, ¿verdad? Yo vendí 400 unidades, entonces gasté las más recientes. Cogí 190 unidades de las más antiguas, ¿verdad? Porque así es el método. Agarro lo más antiguo. Y me quedaron 25 unidades de 110. ¿Ok? Entonces resulta que yo vengo acá y digo, bueno, aquí están los saldos. Pero este saldo, ¿cuál es? Las 200 unidades menos 175. ¿Ok? 200 unidades menos 175. Y ahí me están quedando 25 unidades de 105. Pero también, ojo, me están quedando 25 unidades a 110. Entonces eso va en el inventario también. Vea que en la primera, las 25 unidades que me quedaron fueron de un solo precio, de 105. Y acá, las 25 que me quedaron 25, hagámoslo grandecito, a 110 y 25 de 105. O sea que el inventario final acá es de 5.375, mientras que en el método PEPS el inventario es 5.250. O sea, el valor del inventario final es más alto en el método WEBS que en el PEPS, pero al ser el inventario final más alto, el costo de ventas es más bajo. ¿Ven?
el inventario es más bajo, el costo de ventas es más alto. Y vamos a ver si la suma de estos dos da igual. No, pienso que no debería. Ah, caramba, sí da. Entonces ustedes saben que el ejercicio está bueno porque la suma del costo y del inventario final da lo mismo, solo que se cambian los valores. ¿Ok? Bien. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Eso, muchas gracias. Yo me siento contento cuando veo que levantan los dedillos ahí porque Profe, están... Dígame. entonces, si entendí, en teoría no se tiene que afectar el precio del inventario, en ambos tiene que ser igual, nada más que el procedimiento es diferente. No, 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 no. Vamos a ver. Está muy bien la pregunta. Vea que el inventario final aquí vale 5.200 porque estamos valorando con otras unidades, 50 unidades a 105 de acuerdo al método, de acuerdo a cómo lo tenemos que ir gastando. Y en el otro, vean que el inventario me da 5.375 porque son 25 unidades a 110 y 25 unidades a 105. ¿Ve? Que no las gasté de acuerdo a este método. Entonces, el inventario da diferente, ¿de acuerdo? El costo da diferente. ¿Lo ven aquí el costo? Lo voy a poner de otro color y ya les digo qué más. El costo da diferente, ¿ok? Lo que tiene que dar igual es cuando yo sumo el costo más el inventario final en los dos métodos, ponerlo aquí, el costo más el inventario final, ¿ves? Eso da igual. Lo que pasa es que los pesos de cada uno son diferentes, ¿ok? Ok, gracias. Eso nada más sería como una guía para saber si dejamos perdido algún paso. Exacto, vean, hagámoslo así, vean, a mí me gusta hacerlo con buena paciencia. Vamos a ver, entonces, digamos PEPS y aquí pongamos webs, costo y inventario y total. Entonces, PEPS, el costo es 79.400. Webs, el costo es 79.275. Inventario PEPS, 5.200. Inventario Webs, 5.300. Si lo sumamos, ¿verdad? Nada más como una referencia. No es que se tiene que hacer, es solo como una referencia. Entonces, la diferencia entre costos tiene que ser la diferencia entre inventarios. Ven y se mata. Esto más esto nos da cero. Entonces, si esto lo graficáramos, ahí lo ven el gráfico. ¿Ven? Vean que son muy parecidos el costo y el inventario, pero si yo le pongo acá las etiquetas de datos o le pongo la tabla de datos, o con solo la etiqueta. Ahí, ve, lo que pasa es que son muy parecidos, entonces por eso es que las barras quedan tan similares. Ahí lo ven. Y esta barra completa nos tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Lo ven? Graficado. Ahí para hacerle más, sea más bonito. Ok, bien. Ahí estamos con el método PEPS y el WEBS. Ahora, no hay mucha variación porque los precios no están tan diferentes, ¿verdad? Si los precios fueran muy diferentes, voy a salvar esta. Ah, tiene autoguardado. Digamos que este fuera a 110 y este a 180, ¿ok? Y este a 175. Entonces, vamos a hacer los mismos allá arriba, ¿ok? Entonces, vean ahí cómo cambia. Ahora sí, vean el costo acá, vean el inventario final acá, 8.700, 7.100 y 123. Ven, si vamos al gráfico,
Ya ahí se ve un poquito más de oscilación. ¿Ve? 8.000 contra 7.000, 121 contra 123 y 130 y 130, que es la sumatoria. Ven, conforme haya más variación en los costos, así va a haber variación en, ¿cómo se llama? En los gráficos, si lo graficamos o en los resultados. ¿Ok? 79, 79, ahora sí quedó. Ok. Ahora vamos al promedio. Promedio es más bonito, más simple. Y por eso es que se usa más, valga la redundancia. Ok, vean, compro 215 unidades a 110. Ahí está. Bueno, las compras siguen siendo iguales. Entonces nada más le copio el formato acá y las compras siguen siendo iguales. Ahí está. Pero vean cómo cambia cuando ya le incorporo, cuando ya le incorporo las ventas. Recuerden que aquí lo partimos en dos pedacitos para agarrar de cada compra, ¿verdad? Dependiendo del método. Siempre son los 590, pero tomando diferentes montos o diferentes cantidades, respetando el método uno u otro. Acá, 590. ¿Cómo saco el promedio? De ahí los voy sacando aquí. Cantidad, las 215 que compré, ¿verdad? Estas 215 y las otras 400. Pero ¿qué pasa? Lo voy sumando. Ven, allá lo mantenía línea por línea, voy para arriba. Línea por línea, al precio que compré. Y acá lo que hago es que lo sumo, 215 y 615. Entonces, si tengo 615 unidades, ¿ok? Voy a sumar acá los 23.000 más los 40.000. O sea que mi inventario, este es un inventario, es de 63.000. Y lo que nos decía el sistema es que lo que tengo que hacer es, vamos a ver, inventario. Inventario. ¿Ok? Lo que tengo que hacer es dividir el inventario entre la cantidad de artículos y me da el precio promedio. ¿Ok? Eso es un simple precio promedio. Divido el total del inventario entre el total de las unidades y me da el costo promedio. ¿Ok? Entonces, resulta que yo vendí 590 unidades. ¿Cuál es el costo? 103, porque ese es el costo promedio. ¿Ve? Ya no uso los, o 103.50, ya no uso los costos que tiene cada compra, sino el costo promedio, como me dice el programa o el sistema. Entonces tengo 61.063 de costo. Ahora bien, ¿cuántas unidades quedan acá? De muy fácil. A 615 le quito 590, me quedan 25 unidades a 103.50. Entonces, este es el inventario que me queda después de esa primer venta. ¿Ok? Bien, resulta que compro 200 unidades a 105. Ok, entonces, si tengo 25 unidades a 2.587, le meto 200 unidades más, ahora voy a tener un total de 225 unidades. Es lo primero que calculo, ¿verdad? La sumo porque voy a usar promedio. Y ahora sí, ¿cuánto es el costo que tengo de esas unidades? 2.500 que traía, ¿ok? De las que no he vendido, más 21.000 de las nuevas. Entonces mi nuevo valor de inventario es 23.500. 23.500 entre 225 me dice que el nuevo promedio es 104.83. Por eso a este sistema también se le llama promedio móvil. Vean que ahora ya cambió el costo. 23.587 colones de dólares, de pesos de inventario entre 225 me da 104.83.
Ese es el nuevo valor del inventario. ¿Ok? Por último, vendo 175 unidades. ¿Ok? Vendo 175 unidades. Voy a quitar este colorcillo. Ahí. ¿Cuál es el costo por unidad? 104,83 es el nuevo costo por unidad, o sea, valor de inventario. 175 por 104 me da 18,346. A estas 225 que tenía, le resto 175 que vendí a cómo, cuál es el costo, no el precio de venta, eso es otra cosa. 104,83. O sea que esas 50 unidades que tengo, el valor del inventario es 5,242. Y este sería el inventario, pero final. Ese es el valor del inventario final. Y el costo de ventas es la suma de las salidas. Entonces vean que es 79,408, 79,275, 79,400. Es muy parecido. ¿Por qué? Porque no hay mucha variación en los montos. ¿Ok? Entonces, aquí que tenemos, vamos a ver si también se cumple la regla. 79 más 5,000, 84,650. Ahí está correcto. Entonces, si eso lo metiéramos aquí, ¿verdad? Si metemos esta línea acá y le decimos promedio y jalamos el costo y jalamos el inventario promedio y hacemos la sumatoria, ¿ven? Y le marcamos estas dos, las tres, y le decimos control C y picamos el gráfico y le damos control V, ya metió la columna de promedio, ¿lo ven? ¿Ven? Por tener valores tan parecidos de costo, entonces no hay tantas variaciones. Pero ya en empresas muy grandes, ¿verdad? Donde los costos, ahí estamos hablando como de dos compras y dos ventas, tres compras, dos ventas. Entonces, claro que es muy similar, pero ya en empresas muy grandes donde haya mucha oscilación, puede ser que este gráfico, si lo hiciéramos para comparar los métodos, nos da cifras muy diferentes. Muy bien, hasta aquí, ¿cómo vamos? Importante revisar el videíto, ¿verdad? Para que la otra semana podamos hacer la práctica en clase. Muy bien. Ok, vamos a ver otro. Eso, qué bonitas manitas volando y todo ahora. Eso, muchas gracias, muchas gracias. Ok, vamos a ver qué pasa ya cuando le damos valor a esas ventas, ¿verdad? Y ya vamos a determinar ganancias brutas y lo demás. Cuando ya le ponemos precio de venta, no solo cantidad de salida, sino que le ponemos precio de venta. Ok, bien. Voy a compartirles. Me dicen si estamos viendo el Excel con uno o dos que me digan. Listo. Sí, ahí se ve. Ok, vamos a ver qué pasó aquí. Valoración de inventarios y determinación del costo de ventas. Primero vamos a cambiar aquí la letra, hacer una más planita, más lineal. Ok, entonces tenemos que con el siguiente cuadro de entradas determine el valor del inventario con webs, PEPs, promedio simple. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver el primero del 4, una entrada, el 8, el 15, el 17. Estos son del mes, del año 15, tiene que ser para que no se nos confunda. Ahí, durante el mes de mayo del 2015, ¿verdad? Tenemos
esas entradas. 1.500 unidades, precio unitario, le voy a quitar los decimales para diferenciar. Ok, 1.500 unidades, 800. Tenemos un total de compras, ¿verdad? Y tenemos valoración por PEPs y por webs. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver cómo es que funciona esto. ¿Ok? Y vamos a ver cómo funciona el promedio. Acá. ¿Cuántas unidades compré en total durante el periodo? 6.500. Vea que este se lleva por aparte las compras y las ventas no se llevan acá, porque puede ocurrir que de las ventas las conozco hasta el fin del mes, entonces no sé en cuál, debajo de cuál fecha de estas meterlas, sino que tengo una venta global de fin de mes solamente. ¿Ok? Entonces, el inventario total adquirido fue de 6.230.000. 6.230.000 entre 6.500 unidades nos da 958,46 de promedio. Y ya con solo eso, vemos que sí se aparta un poquito de los extremos. Vean los montos, 800 hasta 2.000 hasta 2.100 y no es el promedio de esto, ¿ok? No es el promedio de esto, ¿por qué? Porque nos da 1.287 ese promedio. Es del total, por eso se llama promedio ponderado, porque entonces asigna de acuerdo al peso. Si esto lo hiciéramos por peso, hay que sacar el porcentaje de cada uno, etcétera. Mejor lo hacemos así. Compras totales entre unidades totales me da precio promedio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuántas fueron las unidades que vendí? Dice que se vendieron en el mes 6.015 unidades. ¿Ok? Entonces hay que determinar el valor del inventario y el costo de ventas bajo los modelos de valoración respectivos. ¿Ok? Entonces lo que tengo que hacer es sacar 6.015 unidades bajo el método PEPS, 6.015 unidades bajo el método WEBS, costearlas, y 6.015 unidades bajo promedio. Vean que bajo promedio solo está llena la última línea, que es la que me interesa. ¿Ok? Entonces comenzamos. Pónganle cuidado. Si yo voy a sacar 6.015 unidades, ¿ok? Vamos a copiar este formato acá porque ahí es donde tengo, como quien dice, los calculitos. ¿Ok? Copiémoslo aquí para que todo sea parecido. Muy bien. Entonces, ojo, 6.015 unidades son las ventas, ¿verdad? 6.015 unidades vendidas. Ok, ¿cómo empiezo a gastar PEPs? Primero en entrar, primero en salir. Y vean que aquí hay una flecha. ¿Ok? Esa flecha lo que me dice es que PEPs empiezo a gastar de aquí hacia abajo, las unidades. Y WEBs empiezo a gastar o empiezo a contabilizar su costo de abajo para arriba. ¿Ok? Entonces, ojo, dice que yo compré 6.500 unidades y vendí 6.015. O sea, ya sé que el inventario final va a ser 6.500 unidades menos 6.015 que vendí. Entonces, en los tres métodos me van a quedar 485 unidades. ¿Ok? Eso es lo que tiene que quedar en los tres métodos. O sea, el valor del inventario va a ser 485 unidades al valor que corresponda. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. 6.015 unidades. Entonces, tengo que tomar 1.500. Estas de aquí. Entonces, bajo PEPS se va el 1.200.000. ¿Ok? Veanlo acá. 1.200.000. ¿Por qué? Se va toda esta tira. 1.500 unidades se van. Entonces, son 6.015. Bueno, aquí se van
1.800.000, 1.040.000 se va, porque vean que no, aquí voy sumando y apenas llevo 2.300. Me faltan, si yo sumo acá, 6.015, ya 1.500 que quité, 800 que quité, me quedan 3.715 por rebajar. 1.600 se van todas, 3.700 es mayor. Entonces ya aquí llevo que bajo el método PEPS consumí estas tres primeras líneas, pero resulta que esas tres primeras líneas las he restado, ¿verdad? Y todavía faltan 2.115 unidades. Entonces se van estas de aquí. 400 unidades a 2.000, 800.000. Eso entra dentro del costo PEPS. Bueno, entonces, ¿cuántas llevo? Resulta que llevo 6.015 hasta 400, me quedan 1.715 unidades. Entonces, esas son las últimas que estoy rebajando, 1.715 unidades. Entonces, ¿cuál es la última línea? Que se me van todas, la de 400. ¿Ok? Se me van todas acá. De estas 2.000, ven, me faltan para completar las 6.015, que aquí me dé cero, me faltan 1.715. Entonces, a estas 2.000 tengo que costear 1.715. ¿Ve la fórmula? 1.715 a 825. ¿Ok? Entonces, si yo le estoy quitando esas 1.715, 825, ¿verdad? Aquí están los precios de salida, están en negativo, para que me dé la operación, ¿verdad? Del precio. El costo de las 6.015 unidades mediante PEPS es 5.574.000. ¿Ok? Ese es el costo. ¿Cuánto es el inventario PEPS? Entonces, ¿cómo lo voy a sacar? De esas 2.000 unidades, ¿verdad? Agarré 1.715, que fue la última salida. Me quedan 285 unidades a 825. De estas 2.000 me quedan 285 unidades a 825. O sea que tengo en el inventario 285 unidades de 825, que me da un total de 235.125. Y son 485 el inventario final. Entonces me quedan las 200 estas. Esas 200 no las toqué mediante PEPS. O sea, 200 unidades a 2.100. Eso me da 420.000, que son los mismos 420.000 que están acá. O sea que bajo el método PEPS me quedaron 485 unidades. ¿Ok? Voy a entrar aquí a ver. 485 unidades que en total me suman 655.125. Este sería inventario final PEPS. ¿Ok? Siempre me equivoco a la hora de escribir inventario. Inventario final PEPS. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Cómo hacemos el WEBS? ¿Verdad? Lo hacemos también con esta misma tablita. Vamos a usarlo. Aquí está abajito. El WEBS está aquí abajito. ¿Ok? Entonces, del WEBS empezamos a gastar de abajo para arriba. ¿Ok? Y decimos, bueno, 6.015 unidades que vendí. Entonces, ¿qué es lo primero que gasto? Lo más nuevo, 200. Entonces se van las últimas 200, es lo que saco de acuerdo al método. 200, si son 6.015, no, entonces las 2.000 se van también. Las 400 se van también, ¿verdad? Porque no he llegado a 6.015. Entonces, si ponemos ese mismo monto acá, pongámoslo en negativo para que nos ayude como hicimos el primero. Ok, 6.015 unidades. Ustedes ahí en el video van a ver de dónde salen las cifras. 6.015 unidades
hasta los 1600 todavía me quedarían 1815. Entonces, los 1600 unidades se van. Y este está más fácil de determinar, ya les voy a decir por qué. Se van las 800 unidades también. Porque vean, el inventario me dice que son 485. Entonces, vea qué fácil. ¿Cuánto es la cantidad de la compra inicial? 1500. Entonces, el webs, no hay que complicarse. El web son, el inventario van a ser 485 de la primer compra, porque vean que me las cubre. Yo compré 1500 y el inventario es 485 y bajo webs, lo último, lo primero que entró es lo que me queda en inventario, o sea, esto de aquí. Entonces, de estas 1500, hasta aquí llevaba, me faltaban 1015. Aquí están las 1015 unidades últimas. Entonces, a las 1500 le quito 1015 unidades y aquí ya me sumarían los 6015. ¿Lo ven aquí? Ahí están los 6015 sumados. Aquí abajito lo logran ver, ¿verdad? Ahí están las unidades que vendí bajo PEPS. Entonces, ¿cuántas unidades me quedan? 485. ¿De cuál compra? De la primer compra que fue 800, 485 por 800, me dice que el inventario final son 388.000. Entonces vean cómo aquí sí cambia respecto al inventario final webs. El inventario final PEPS con el webs sí son diferentes. O sea, son diferentes siempre, pero quiero decir con una diferencia más marcada. Y el costo, 5.800.000. ¿Ven? Con el webs, el costo de ventas es más alto, entonces el margen de ganancia es menor, pero mi inventario queda registrado en precio viejo. Vean que el precio inicial fue de 800 y el precio final fue 2100. O sea, yo estoy valorando mi inventario en precio muy antiguo. ¿De acuerdo? Entonces lo tenemos por acá, el inventario en PEPS y el inventario en webs. Muy bien. Hasta aquí, ¿cómo vamos? De nuevo, yo sé que es materia nueva, es diferente, hay que repasar. Esto nos obliga a repasar y con la ventaja que tiene en el video. Ok, el promedio es el más fácil de todos. ¿Por qué? Porque yo tengo acá que el promedio es 958. ¿Cuántas unidades vendí? 6015. Entonces simplemente multiplico el precio promedio por la cantidad vendida. ¿De acuerdo? Entonces, no tengo que hacer mucha cosa. Este es el costo. ¿Y cuántas unidades quedaron? 485. 485 unidades a precio promedio. ¿Ah? 485 unidades a precio promedio me da el inventario final promedio. ¿De acuerdo? Ahí entonces ya tenemos los tres costos, como el caso anterior. Tenemos los tres costos de ventas, estos de acá. Hagamos un poquito más grande. No importa, aumentamos por acá. Corremos la flechita para que les quede bien bonito todo. Esa es la idea, que ustedes el material les sirva, pero no sirve de mucho si no lo usan para repasar. ¿Qué les puedo recomendar yo? Que traten de pasar a la otra tablita, para que practiquen con la otra tablita también. Con el Profe, otro. casi Hola, no se le escucha. otra vez. Ahí. Ok, entonces, no está bien. Siempre avísenme, le agradezco. Aquí lo que podemos notar es que podemos pasar esto, montarlo en la otra tablita, en el otro Excel, a ver cómo nos va también, para practicar con dos enfoques. Ok, el que vamos a hacer en clase va a ser muy parecido, o sea, va a ser como este. Listo. Entonces vean que aquí tengo un resumencillo, ¿verdad? Ventas, 6.015 unidades. Yo les doy el precio de venta. Se vende cada una a 3.000. El total de las ventas fueron 18.045.000. ¿Ok? El PEPS,
Entonces aquí el PEPS lo que está haciendo es trayéndose de acá. Ahí está. El WEBS se lo está trayendo. Tal vez lo voy a hacer más delgadita la flecha porque si no me tapa la otra cifra. Ok, ahí está. Ok. Y el promedio está por ahí. ¿De acuerdo? Upa. Muy bien. Los costos o el valor del inventario, ¿verdad? Voy a hacerlos más grandecitos. Acá están los 6.55. Ok. Está acá con 6.55. 5.842 con 3.88. Aquí está debajito. Lo hacemos un poco más grande. Y el último, 464. Y lo pintamos de verde. Ahí está. ¿De acuerdo? Y entonces aquí está la instrucción de cómo es que funciona cada uno de ellos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacerlo más grandecito ahí para que ustedes hagan la comparación cuando vean el video. Ok, bien. Resulta entonces que ya tenemos el costo PEPS, el costo WEBS, el costo promedio y el saldo del inventario. Entonces, para efectos del caso, ¿verdad? Este, ponemos que se vendieron 3.000 unidades, y perdón, a 3.000, 6.015 unidades a 3.000. Entonces, aquí están las unidades vendidas, 6.015 a un precio de venta. Tenemos que la utilidad antes de renta y después de renta. El impuesto de renta es 30%, o sea, nos están diciendo que hagamos un estado de resultados. Y determine los dividendos por pagar, 15% de las utilidades después de renta. ¿Ok? Ok, vamos a hacer un estado de resultados. Entonces, bajo el método PEPS, tenemos 18.045.000, jalamos el costo PEPS, que está acá, el de 5.574. Si quiere, se lo ponemos en amarillito para que ustedes se orienten. Le ponemos el web 5842, que está de ese alicadido color morado. Y el promedio, que lo tenemos en un hermosísimo verde musgo. Ahí está. Ok. Entonces, la utilidad bruta es la diferencia entre precio, entre venta menos costo. Venta menos costo. Vean cómo en los tres casos la utilidad bruta es diferente. ¿Por qué? Porque estamos usando diferente método de costeo. ¿Ok? Aquí están cómo están las instrucciones, ¿verdad? Cómo sale cada cifra. Porcentaje de utilidad sobre ventas. Y simplemente dividimos la utilidad entre la venta. Eso no es rentabilidad, ¿verdad? ¿Ves? Si lo copiamos nos da lo mismo. Lo que dice aquí es que de cada 100 colones de ventas, 69.11 son de ganancia. De cada 100 colones de venta, 67.63 son de ganancia bruta. Y de cada 100 colones, 68.05 es la ganancia promedio. ¿Ok? Entonces, si analizamos, vemos que efectivamente el promedio como que está en el centro de las dos, no es el promedio de estas dos, ¿verdad? Está como que en el centro de estas dos. Bajo el método PEPS nos aumenta la ganancia, bajo el método WEBS nos la disminuye, ¿ven? Que era lo que yo les decía, que la gente utilizaba este método para disminuir el pago de impuestos, pero después valoraba bajo el método PEPS, o sea, hacían chanchullo. Y el promedio es el que más equilibra, ¿verdad? Entonces, aquí ya terminamos la ganancia bruta y el margen por cada uno de los métodos. Y tenemos en el estado de resultados
las ventas, que son las mismas, el costo de ventas, que lo jalamos de aquí. Vamos a mantener copiando eso para que a ustedes les quede bien ilustradito dónde viene. Y aquí tenemos unos gastos que son gastos que ya yo me los inventé, ¿ok? Las planillas, los alquileres, los servicios, mantenimiento, viáticos, depreciación. Entonces me da un total de gastos, ¿ok? Ese total de gastos, a ese total de gastos yo le resto la utilidad bruta y me da la utilidad antes de impuestos. O sea, ya a la ganancia que me generó la venta de esas 6.015 unidades, yo entonces le rebajo los gastos de operación y ya sé cuánto es la utilidad antes de impuestos. Me dice que el impuesto es 30%, entonces yo simplemente voy multiplicando cada una de estas ganancias por 30% y este es el impuesto. Ese impuesto se lo tengo que restar a las ganancias, ¿verdad? Porque esa es la parte, el impuesto de renta es la parte que el gobierno se deja. Entonces, después de pagarle al gobierno ese impuesto, me quedan 4.937.000 con un método, 4.750 con otro y 4.804. A ver, no quiere decir que yo tengo que llevar todos los métodos, yo tengo que escoger uno. Aquí de lo que se trata es que estamos aprendiendo a cómo se calculan los métodos de acuerdo a cada sistema, pero no es que yo tengo que calcularlo en base a los tres, es para ilustrar cómo da diferentes montos según lo que yo utilice, ¿verdad? Ok, entonces si yo utilizara el método PEPS, pagaría 2.116.000 de impuestos. Bajo el método WEBS, 236, ve, pago menos. Y bajo el método promedio, 259, que es casi el promedio de estos dos, ¿verdad? Casi el promedio de estos dos. Y entonces los dividendos, que son el 15%, los dividendos es la parte que yo le doy a mis socios o a los socios de la empresa. Entonces, de estas ganancias, a cada uno le tocaría o les tocaría a los socios 740, 712 o 720, según el método que yo utilice. Como les digo, este no se puede utilizar porque ya es prohibido el web. Solamente quería ilustrarles cómo es que tiene un impacto diferente, ¿verdad? Aquí está el mismo caso, solo que yo no le puse todas esas anotaciones. Y este fue el que estábamos viendo anteriormente. Lo que voy a hacer es que se lo voy a quitar de acá para que no se confundan. ¿Ok? Este es otro casillo ahí. Entonces lo voy a dejar nada más para que lo vean. Y por eso está en la hojita electrónica. Ok, entonces esto sería lo que vamos a hacer la otra semana. Lógicamente yo les doy las cifras y todo lo demás y es aprender a calcular esto. Entonces yo esto se lo voy a dar de una vez, se lo voy a dar de una vez y lo que tendrían que hacer es en la práctica de la otra semana de cambiar los datos y cambiar las fórmulas y ver de qué manera, o sea, reutilizar la plantilla, hasta eso les va a quedar comodito, ¿verdad? Porque es reutilizar la plantillita, pero tienen que calcular bien las cosas, ¿ok? Y posiblemente ya para la próxima tenemos que ver lo de cuentas por cobrar, la semana del 24, que es la semana de semana U, y la primera semana de octubre haríamos el examen, que sería caja chica, bancos, cuentas por cobrar, inventarios e inversiones. O sea, tenemos bastante acumulado y pero como nos va a tocar virtual, va a ser en un Google Form. Entonces, ahí lo hacemos con calma el examencito. Bien, ¿hasta acá tienen alguna duda, comentario? Profe, Sí, eh, solo tengo una duda. Es más como concepto. sí. Webs no se utiliza porque, digamos, sería menos inventario y si el precio sube, se da más precio, algo así. El webs no se usa porque quedaría el inventario valorado a precios viejos. Ah, ok. Es Ujú. desactualizado. Sí, exactamente. Ah, Eso ok. fue, esa es la mejor conclusión, claro. Que ya Ok. sería a precios desactualizados. Sí, sí. Es una buena forma de definirlo. Muy bien.
Ok, esto de acá es para efectos de registros, pero eso no nos compete porque es más contable que otra cosa. Entonces lo voy a quitar de ahí para que no les haga ruido. Entonces, esto voy a dejar de compartir y vamos a parar por acá un segundito.